Buenas noches, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro del Diplomado en Ciencias Bíblicas, Cultura Hebrea. Para el Instituto Bíblico MISPA es más que un honor, un placer que ustedes estén conectados por esta vía con el fin de seguir formándose, capacitándose para la obra del ministerio que el Señor les ha dado a cada uno de nosotros. En este día vamos a orar de inmediato, ponernos en las manos del Señor para entregarles a nuestro maestro Juan Fría. Lo vamos a hacer como la primera clase. El maestro va a desglosar todo el contenido que tiene para hoy. Entonces, al final, entonces se va a crear una sesión de preguntas donde usted podrá hacer preguntas y el maestro podrá contestarle una, dos o tres, cuatro preguntas al final para así aprovechar al máximo lo que el Señor tiene para todos nosotros a través de su siervo. Así que oremos de inmediatos para empezar. Padre, gracias por este día, mi Dios. Gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia. Señor, en esta hora queremos pedirte que tú te glorifiques, que tú vengas usando de una manera especial a tu siervo Juan Fría, Dios, que tú le des sabiduría, revelación, la iluminación para entender, comprender tu palabra y enseñárnoslas a nosotros, Señor. Jehová, úsalo para la gloria y la honra de tu nombre. Te presento a cada uno de nuestros estudiantes, nuestros hermanos y egresados de nuestro Instituto Bíblico MISPA. Te pido que tú bendigas sus vidas y que tú, Señor, abra nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos recibir con humildad tu palabra, la cual nos transforma, nos cambia y nos ayuda a conocerte, Señor. Padre, glorifícate en gran manera, Señor, y bendícenos de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias nuevamente. Sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro del Diplomado en Teología en Cultura Hebrea. Sin más preámbulo, para mí es más que un placer y honor entregar este escenario por esta vía a nuestro hermano Juan Fría para que en esta noche él pueda bendecirnos con lo que él tiene para nosotros. Bienvenido, ministro, y el Señor te use. Amén, amén, amado. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y bendiciones, como siempre, contento, agradecido de Dios, de poder estar acá de nuevo con ustedes, expectante de lo que Dios va a hacer, lo que vamos a aprender hoy. Recuerden que esto es un abreboca, que esos temas llevan mucho tiempo, cada tema de eso lleva años, y nosotros vamos a hacer resúmenes en horas, lo más que podamos realmente para aprender y apreciar el tema como tal en cuestión. En la clase pasada, perdón, quedó un vacío de una pregunta. Pues saben que el tiempo y éramos casi 100. Yo vi 97, 98. Cuando miraba, hoy hay menos porque lamentablemente las clases son así, los estudios, todos son así. Por ejemplo, usted empieza un curso de inglés y el primer día van 100 a la clase, el segundo día van 90 y cuando termina se gradúan 7. Le digo porque yo fui profesor de idioma desde los 16 años y empezaban 50 60 y terminaban 7 y 8. Pero acá yo sé que eso no va a pasar, aunque hoy no veo la misma cantidad que el primer día. Esperamos que no pase acá eso. Mire, el punto que nos quedamos pendiente fue el punto de Enoch. Dice que no caminó con Dios y fue traspuesto a no ver muerte y Dios se lo llevó y dio testimonio de haber agradado o andado con Dios. Entonces, automáticamente uno interpreta en la mente que se lo llevó al cielo y lo que uno ha escuchado, uno escucha, uno tiene, o sea, cosas preconcebidas y lo dice y conecta con lo que uno va leyendo. Pero ahí la Biblia no dice que se lo llevó a algún tipo de cielo, solo dice que se lo llevó y que fue traspuesto a no ver muerte. Y ya el tema, o sea, el pasaje no da más detalle. Ahora, ¿quién aclara el asunto? Ya Jesús, porque Jesús dice, nadie subió al cielo. Entonces ya yo no puedo tener que la palabra que Jesús dice, quitarle el valor ya.
Si Jesús dice que nadie subió al cielo, automáticamente ya yo tengo que saber que no fue a otro lugar, porque tampoco la Biblia en ningún lugar dice que fue al cielo. Comprende, traspuesto. Ahora nosotros vemos a un Felipe en el libro de los Hechos, ya después de la muerte y resurrección de Cristo, que Felipe estaba en un lugar y fue traspuesto y apareció en otro lugar y después vino otra vez el Espíritu y se lo llevó a otro lugar y quién sabe a cuántos lugares se lo llevó y usted está seguro que la gente ahí lo buscó y no lo encontró. La gente podía imaginar que también se lo llevó al cielo porque quizás no lo vieron más. El mismo eunuco que usted cree que dijo, y habló conmigo uno de los discípulos del Señor Jesús, un tal Felipe, y me bautizó y se desapareció y Dios se lo llevó. Entonces, desde ahí se podía crear una tradición de que Felipe se fue al cielo, porque el eunuco no lo vio más. El eunuco podía pensar lo que él quisiera. Entonces, muchas veces pasa eso, que la Biblia no da el detalle porque la Biblia entiende que ese punto ya no es tan importante. Entonces, ya una vez que Jesús dice que nadie subió al cielo, ya ahí quedó concluido que no fue al cielo, porque ya Jesús lo dijo. O sea, eh, el hecho que yo no sepa, por ejemplo, dónde está, ya es otra cosa. ¿Y dónde está entonces? Bueno, yo no sé. Yo no sé dónde enterraron a Moisés. Pero Moisés no está en el cielo porque la Biblia dice que Dios mismo lo enterró en el monte Nebo y que nadie conoce el lugar de su sepultura. Entonces ya quedó claro que Dios lo enterró. Estamos viendo, entonces hay cosas que quedan concluidas. Si la Biblia dice, uno de mis pasajes favoritos es Deuteronomio 29:29, que dice las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre. O sea, lo que Dios reveló es lo que yo realmente tengo obligación de entender, saber. Lo que Dios no reveló, y eso queda misterio, que en algún momento, si Él quiere revelarlo, Él lo revela. Entonces, para que concluyamos esa parte ahí. Por ejemplo, la teología convencional nos enseña que hay tres cielos. La teología, yo soy maestro de teología, para la gracia de Dios, muchas universidades, y te enseñan, en la teología se llama convencional o tradicional, que solo hay tres cielos, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo, segunda epístola a los Corintios, dice, conozco un hombre que sin el cuerpo no lo sea, fuera del cuerpo, tampoco lo sea, hace 14 años, fue arrebatado al tercer cielo, pero de ahí los lectores interpretan o interpretamos que hay tres cielos, porque fue llevado al tercero, pero Pablo no dijo que será el último, sino que a veces son cosas que la gente crea que uno crea, pero nunca dice que fue llevado al último cielo, dice al tercero. Ahí él no especificó que será el último. Entonces nosotros automáticamente decimos, no, hay tres cielos, porque ahí dice que fue llevado al tercero, pero no dice que fue al último. Estamos viendo, y así hay otra cosa. Quería antes de entrar al punto aclarar eso, porque hay cosas que son, ¿cómo le digo? Son frases idiomáticas, que aunque digan una cosa, no está diciendo eso. Pasa en todos los idiomas. Por ejemplo, en inglés, cuando está lloviendo duro, ¿sabe cómo se dice? O sea, se usaba mucho. Se decía, it's raining cats and dogs. O sea, están lloviendo perros y gatos, gatos y perros. Entonces, una persona que estudia inglés y busca en un libro y lee en un libro, por ejemplo, antiguo, que dice que estaban lloviendo perros y gatos, va a decir, oye, qué mentiroso. Y los perros y los gatos llueven. No, era que estaba lloviendo a cántaro, o sea, durísimo. Pero ese es el término que usan los americanos, o sea, perros y gatos, gatos y perros, para expresar que era un fuerte aguacero. Lo mismo en una clase, que tengo un grupo de guatemaltecos que le estoy dando clase. Ellos son de Filadelfia, Estados Unidos, y mañana le toca a ellos los miércoles. Y estaban hablando de qué era el estiércol de paloma. Y yo le estaba explicando, porque dice estiércol, cuando te busca la palabra estiércol, excremento de paloma, dice que se vendía de estiércol de paloma tal, carísimo. Entonces uno automáticamente cree, porque habla de una hambruna, de una crisis, que literalmente comían, o sea, materias fecales de paloma. No, mi hermano, eso es imposible. El que come eso se muere. Eso tiene tanto toxina que una persona come estiércol de un animal o hasta de gente y probablemente no dure 24 o 48 horas vivo. Hubo una mujer que le pagaron para que comiera estiércol humano y comió y se murió. La toxina lo mató, mi hermano. ¿Por qué? Porque eso tiene demasiada contaminación. La toxina es muy alta, elevada. Entonces uno automáticamente cree que eso se lo comían. No, mi hermano. El estiércol de paloma en algunos lugares está hablando de excremento, pero no siempre. El estiércol de paloma es una hortaliza en la Biblia. El estiércol de paloma es una cebolla. Y el estiércol de paloma es algarroba.
Entonces nosotros creemos que cuando habla de estiércol de paloma era que comían excremento de paloma, ¿no? Y como, imposible, bro. Y menos un judío que come cosas coche, pero no come cerdo y va a comer estiércol de paloma, un judío. Analícelo a ver si tiene sentido. Un animal que una fiera despedace con un león, un lobo, un oso lo mordió, ya él no se la come, porque entiende que está impura. Imagínense entonces estiércol, excremento de paloma. Pero como nosotros vemos que dice estiércol de paloma, usted sabe lo que es el estiércol, realmente es materia fecal y usted cree que eso, ¿no? Estiércol de paloma es algarroba. En mi pueblo, en mi campo, yo soy de Vallaguana y mi familia es de dos campos. Uno que se llama Cojobal, que está entre Vallaguana y Monte Plata, y otro que se llama Sabana de los Javieles. Le dicen Javieles, pero es Javieres, que está cerca de Santa Cruz, Sierra de Agua, donde está Comate, el río Comate, que es famoso Comatillo. Entonces, allá en el campo, la algarroba no se llama algarroba. La algarroba le llaman excremento en cajeta, pero lo dicen de la forma vulgar, o sea, como una clase yo lo puedo decir, mierda en cajeta se llama. Entonces imagínense que yo escribo en un libro, cuando yo era niño comía mierda en cajeta y que un americano, un judío, lea eso. ¿Qué va a pensar que yo comía? Excremento humano en una cajeta, en una caja, pero así se llama la algarroba en mi pueblo. Entonces, todas esas expresiones lo tenemos en la Biblia y ahí es que uno se confunde. No, que un Bautista comía langosta y la gente cree que la langosta era un marisco. En el desierto iba a comer marisco. ¿Dónde lo iba a pescar? Esa es la primera. Y lo otro es que los judíos no comen marisco, y menos langosta o camarones, porque para ellos la langosta y los camarones son como la cucaracha y los ratones acá. ¿Comprende? Son eso, pero en el mar. Entonces el judío no come eso. Entonces ahí mismo se cae la teoría. Entonces, la langosta era unos saltamontes que se comían, que eran comestibles, pero también, o sea, la langota también era como una flor de una hortaliza. También habían dos tipos de langosta, pero no es langosta marisco. Y lo que se llama miel silvestre, nosotros creemos que es miel de abeja, ¿no? A los dáctiles se le llama miel silvestre, se le llamaba en Israel. Entonces, cuando dice ella que comía miel, tampoco no es miel de abeja. Por eso especifica miel silvestre, no dice miel de abeja. Pero uno, como eso es lo que uno conoce, uno cree que eso. Y la Biblia está llena de esas cosas y de eso, que era lo que yo le explicaba. No sé si fue en este grupo, porque como yo doy muchos grupos, a veces me cruzo la clase, que yo iba para el trabajo, yo estaba trabajando como maestro de alemán ahí en el Hotel Domínico, Gran Domínicos, Iberostar Gran Domínicos, en Domínico, pero la gente allí dice Valladolid, pero está bien, en Valladolid, y trabajaba en el Viva Domínico, también en Valladolid como maestro, en dos hoteles, yo era maestro de alemán, y yo me iba para no irme en el bus del hotel, yo me iba pagando pasaje para no tener que madrugar y durar 4 horas esperando para dar la clase. Yo prefería pagar 100 pesos y durarme esas 3 horas en mi casa. Y yo no sé si yo le conté a ustedes que yo iba en el minibús pagando pasaje y se armó una discusión, un tema. No, que cuando el gallo cantó, que el gallo, y la gente creían que era un gallo, un ave que cantó. Y yo le decía que no, que el gallo, cuando dice, antes que cante el gallo, me negara 3 veces. Yo le explicaba a ellos que no estaba hablando de un ave, que en la película que uno ve en Semana Santa ponen un gallo cucurucú, pero que en esos lugares donde tenían a Jesús, donde estaba Herodes de Pilato, ahí no había gallo, no había ave. Eso para ellos, primero no había ese tipo de ave. Y en esos lugares eso era algo inmundo. Estamos viendo entonces, el canto del gallo era un horario. Pero como uno lo lee el canto del gallo y luego uno ve la película que pone un gallo, cucurucú, uno cree que es un gallo. Antes que cante el gallo, en otras palabras, es lo que estaba diciendo antes que amanezca, para que estemos claros, antes que salga el sol. Es un término judío, antes que cante el gallo. Entonces nosotros creíamos que era que un gallo cucurucú iba a cantar, porque aquí en los campos se usa que los gallos cantan a ciertos horarios. Y en algunos campos de Israel también pasaba, pero no era el caso ahí. Por ejemplo, yo era travero. Yo trabajé con un amigo y con un primo que yo eran galleros y echaban gallos de pelea y eso cuando yo no era cristiano, que yo era niño, me gustaba mucho eso. Y los gallos cantan a cualquier hora. Los gallos, eso en los campos a veces hay gallos que cantan a hora determinada, pero no dice que el gallo, dice que el gallo siempre canta a las 6. Si un gallo está ahí, usted tiró otro gallo, una gallina, él canta desafiándolo o canta enamorando a la gallina. O sea,
hay 20.000 cosas por lo que un gallo canta, porque yo criaba gallo de pelea y gallo maní lo criaba mi papá para comer. Y eso es un mito de que no, que el gallo canta a las 6, que el gallo canta a las... Mire, si usted tira otro gallo por ahí o él sintió otro gallo, él desafiando la pelea, le empieza a cantar ¡Cocorocú! ¡Cocorocú! Donde hay mucho gallo, eso no se calla. Eso es día y noche, 24/7. Estamos viendo, entonces hay muchas cosas que uno la lee y uno la interpreta a lo que uno conoce. Quería explicar eso por la cuestión de la clase pasada, que se quedó esa parte. Otra cosa es que yo le voy a enviar este material. Realmente este material no tiene mucha información, porque yo uso, mire, entraron, están casi los 100, hay casi 90. Oye, mire, qué bueno, gracias, gracias por seguir ahí motivado. Le voy a decir esto, siempre lo digo, para que no me rechacen, no porque no quiero ser rechazado, porque eso, en un sentido, a mí no me preocuparía por mí, sino por, mire, yo nunca, yo he tenido, yo le dije, más de 40 maestros de teología, judío, judío ortodoxo, ultra ortodoxo, evangélico, tradicionales, como lo llaman moderno, como usted lo llame, de la gracia, de la ley, de todo. Y yo nunca he encontrado a nadie que yo esté de acuerdo con todo lo que diga, pero yo no lo rechazo. Estamos viendo, por ejemplo, usted se para allá a predicar y hay muchas cosas que yo no voy a estar de acuerdo, pero yo ni lo voy a criticar, ni me voy a ir en contra, ni me voy a sentir mal, porque esa es su revelación, su conocimiento. Estamos viendo, no todo lo que yo diga todo el mundo va a estar de acuerdo. Tampoco todo lo que usted diga yo voy a estar de acuerdo. Le digo, no he encontrado nadie que se pare ahí que yo esté de acuerdo con todo lo que diga. Pero yo no rechazo el mensaje y yo tomo lo bueno. Por eso yo les expliqué a ustedes que yo estudié con los mormones, estudié con los testigos de Jehová, con los adventistas, con los judíos. ¿Y usted cree que yo estoy de acuerdo con esa gente? No, pero estudio, ¿qué yo hago? Lo bueno, lo positivo lo tomo y lo otro lo rechazo. Le digo eso porque si uno se encierra y cuando alguien dice algo que uno no está de acuerdo, uno ya no, yo no vuelvo, se va a quedar uno encerrado, no va a crecer ni va a avanzar. Haga lo que dice el apóstol Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. Quédese con lo bueno, lo malo, vamos a rechazarlo. Entonces, mi gente, ya seguimos, ya saben que las preguntas, veo que hay 9 chats, la pueden escribir ahí, yo le voy respondiendo. Y también Deurix me va ayudando. Aquí dice María Luisa Martes, buenas noches, Dios les continúe bendiciendo grandemente, amén igual. Betania Pérez, Juli dice Dios les bendiga, o sea, todo, amén igual. Célida Florian de Roque dice amén, amén, Dios le bendiga a todos, amén. Laila dice, es bueno saber esas cosas, es como los Clever que menciona, los cuervos, que menciona, yo pensaba que era nave, que lo alimentaba, pero no es así. Perdón, cuervo, ya lo arregló. Wow, pero yo entendí como quiera. Poderoso eso, tremendo. Dice Agustina, tremendo. Dice la no, yo pensaba que era un gallo. De verdad, claro, porque para colmo en la película de Semana Santa, ponen un gallo. Entonces uno, como ve el gallo y lee que un gallo cantó, uno lo cree más todavía. Pero no hay ningún problema con eso, pero es bueno uno tener la certeza, tener la verdad, pero eso no salva ni condena. Esa cosa no salva. Lo que salva y condena es creer o no creer en Jesucristo, aceptarlo o rechazarlo. Ya eso ahí vamos. Señores, yo creo que en la impartición pasada eh, dimos solamente la parte de la historia bíblica. Entonces acá alguien me escribe, maestro, yo considero que siga. Ok. Recuerde que los pequeños detalles a veces son más importantes que la misma clase, los detalles. Entonces esa cosa es bueno aclararla para que no nos quedemos con duda, porque yo no hago nada con darle o sea, un montón de información y que todo el mundo se quede turbado, preocupado, confundido. Mejor que no le enseñe nada y que no se confundan. Y no que le enseñe la Biblia entera hoy y que se queden confundidos. ¿Comprende? Yo sé que la gente quiere que uno avance, que uno vaya, que termine, pero es bueno ir aprendiendo las cosas bien, que no queden lagunas, que después eso a alguna persona le trae problemas y se quedan con la duda, turbado y eso. Dios le bendiga a favor, dejen el maestro fluir a su manera. ¿Comprenden? Entonces, eso es así, eh, que la gente se turba. Por una sencillez de una palabra, yo tengo amigos,
que fueron los que me enseñaron hasta a predicar, que hoy día están en el mundo, porque leyeron algo en la Biblia y se confundieron, sí, y no encontraron quien le explicara. Comprende, hoy día ya yo le puedo explicar, le expliqué, pero ya están en calle, están en discotecas, están en bebida, porque una gente no le explicó un versículo, o sea, se fueron al mundo y están en el mundo y dejaron ministerio. Entonces, por eso, yo entiendo que es de suma importancia que la gente no quede con dudas, la gente no quede con lagunas, que la gente no quede confundida. Entonces, es mejor que yo le enseñe un solo versículo en el mes entero y que quede todo el mundo claro, y no que yo le enseñe la Biblia entera y quede todo el mundo confundido. Esa parte es por el bien de ustedes y por el bien de la iglesia, por el bien de la salud espiritual y todo eso. Entonces, bueno, así, no estar desesperado, no, que entre. Quizá lo que yo le estoy diciendo es más importante que lo que, o sea, le voy a decir más adelante. Entonces debemos considerar eso. Dice Deuri ahí, dice, dejen al maestro que fluya. No sé si fue Lisandro o Deuri, pero el que está como moderador. Dice acá, vamos a estudiar hoy geografía. Vamos a tratar de estudiar geografía y arqueología, porque tenemos que ir avanzando de dos en dos, porque son 4 días y son 9 materias. Entonces vamos a ver si lo hacemos. Hay algunas que son cortas, que un día podemos dar 2 y 3 y podemos desarrollarla. Mire acá, geografía 2.1. Yo no di esto. Quiero que me digan porque no recuerdo si esta parte la di, creo que no, que solo di la historia, la uno y la 2. Escríbame a alguien ahí para seguir. Recuerden que yo doy clases en muchas universidades, muchos grupos, y a eso a veces no sé si lo di, no lo di. Ah, no, ok, pues seguimos acá. Gracias, amado. Quería estar seguro. Entonces, mira acá, Génesis 23. Este pasaje acá se llama la vida de Sara en el pensamiento hebreo. Hayé Sara en hebreo. Y aquí dice la vida de Sara, esa porción, o sea, de la palabra. Génesis 23 en adelante. Dice la vida de Sara. Nosotros decimos Sara. La pronunciación correcta hebrea del nombre es Sara. Aunque muchos judíos dicen Sara por la costumbre, pero la verdadera pronunciación es Sara. ¿Por qué? Porque el idioma hebreo es muy parecido al francés, que casi todas las palabras están acentuadas en la última sílaba. Usted no ve que el francés parler, manger, aller, voler. El hebreo, la mayoría de las palabras son así. Hay excepciones y muchas, pero la mayoría son agudas. Aparecen pocas palabras graves. Entonces, la verdadera pronunciación es Sará. Por si acaso yo digo Sará, que alguien no diga, mire, el maestro no sabe leer o me corrijan. Dice, la vida de Sara fue de 127 años. Estos fueron los años de Sara. Sara murió en Kiriat Arba. La palabra Sara significa capitana, significa jefa, significa reina, o sea, tiene muchas connotaciones. Ella se llamaba Sarai. Sarai o Sarai significa mi princesa, mi capitana. Entonces, cuando Dios le cambia el nombre de Sarai a Sara o a Sará, Dios lo que le hace que de local, eso es profundo. Por eso no quiero saltarlo así. Oye, ella es alguien local, alguien de una región, de un sector, cuando se llama Sara. Entonces, cuando se llama Sara, ella se vuelve universal. Escucha el cambio, universal. Dios lo que hace es que Dios la universaliza. Dios la hace ahora mundial, en otras palabras. Mientras que Sara es local, de ahí, del entorno, de la familia, del barrio, Sara es universal, es mundial. Dice, Sara murió en Kiriat Arba. Aquí hay dos palabras. Kiriat significa parejas y Arba significa cuatro. Entonces, Kiriat Arba significa en hebreo cuatro parejas. Vaya grabando eso, que acá está el misterio de ese lugar y de ese nombre. Cuatro parejas. Es decir, Hebrón. Hebrón significa compañía, también significa un amigo, o sea, un buen amigo. Viene de la palabra Jaber, que es amigo en hebreo. Dice en la tierra de Canaán. Canaán, que se menciona mucho, que Dios le prometió a Abraham la tierra de Canaán, que iban para Canaán, salieron de Mesopotamia, o sea, de Ur, de Cardea, iban para Canaán. Canaán significa humillado, o sea, la tierra del humillado.
Y Abraham, que significa padre de muchedumbre en este caso, vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. Dice luego, Abraham se levantó de mañana, perdón, de delante de su difunta y se fue para hablar con los hijos de Het. Het significa terror. Esa gente era un terror en esa tierra. Y les dijo, yo soy forastero y advenedizo entre ustedes. Permítanme tener entre ustedes una propiedad para sepultura y que sepulte allí a mi difunta. Los hijos de Het respondieron a Abraham diciéndole, escúchanos, Señor nuestro, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Pero Abraham se levantó e inclinándose hasta el pueblo de la tierra, los hijos de Het, habló con ellos diciendo, si tienen a bien que yo sepulte allí, escúchenme e intercedan por mí ante Efrón, que significa el que es como un venado, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpelá. La palabra Macpelá también significa pareja, al igual que Kiria en hebreo, que está en el extremo de su campo. Que por su justo, esas palabras son importantes. Kiriat Arba, cuatro parejas y Macpelá pareja. Primero se llamaba era Macpelá y después le pusieron, es como Betel. En lugar Betel, ese nombre se lo puso Jacob, Betel, porque ahí él tuvo una revelación de ángeles y cosas que subían y bajaban. Entonces ese lugar se llamaba Luz anteriormente y luego Jacob le cambia el nombre de Luz a Betel. Betel significa casa de Dios. Bet es casa y él es Dios. Betel, casa de Dios. Luz es un hueso que uno tiene acá en la columna vertebral que creen los judíos que desde ese hueso es que todo el mundo va a resucitar. Ellos creen que eso nunca se elimina. Te pueden cremar, te pueden quemar y eso todavía el polvo queda y ese polvo no se deshace. Porque desde ahí es que cuando suena el chofar, o sea, suena la trompeta que habla tesalonicense, todo el mundo va a resucitar. Por eso dice, y la mar entregó sus muertos, los sepulcros y todo. Eso, así se llamaba ese lugar, Luz, y Jacob le puso el nombre Betel. Porque voy a hacer aquí un paréntesis. Me disculpan a los que no les gusta que yo haga el paréntesis, que quieren que yo lea el folleto, pero miren acá. En la Biblia, los lugares son muy importantes. ¿Por qué? Porque el nombre del lugar, escuche eso, el nombre del lugar tiene que ver con el nivel espiritual de la persona. Escuche eso, o el proceso perdón, que la persona está pasando. Si la persona está en un lugar y el lugar tiene que ver con su condición espiritual o emocional, cuando la persona pasa ese proceso o esa prueba, como usamos mucho nosotros el término, cuando la gente pasa esa prueba, se va a otro lugar que tiene que ver con algo más elevado y más alto. Por eso en la Biblia los lugares, los nombres de lugares son muy importantes. Por ejemplo, el jardín donde estaban Adán y Eva, ¿cómo se llamaba? Edén. ¿Y qué significa Edén? Delicia. Significa un lugar placentero. ¿Por qué? Porque no hay carencia, no hay necesidad, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay nada. Entonces, el nombre, ¿cómo es? Edén. Edén, porque por lo que manifiesta. Entonces, los lugares en la Biblia son muy importantes. Yo recuerdo en pandemia, que fue donde mucha gente me conoció, porque la pandemia me atrapó a mí en Colombia, yo iba para Ecuador, y yo empecé a hacer muchos videos por las redes, Facebook. Y yo recuerdo un pastor escribió y puso un flyer. Y dijo, señores, voy a estar predicando acerca del monte de Carmelo. Escuche eso. El monte de Carmelo, porque él cree que Carmelo es una persona. Por ejemplo, yo tengo un amigo y vecino que se llama Carmelo, en Vallaguana. Entonces él cree que Carmelo es una persona que se llama Carmelo y que tiene un monte o una finca. Mire qué lejos se fue. Pero él está interpretando acorde a lo que él conoce. ¿Estamos viendo? Entonces, él pone, señores, y lo dice, señores, voy a estar predicando el domingo del monte de Carmelo, oye, porque se llama el monte Carmelo, pero cuando usted va al hebreo, la palabra Carmelo son dos palabras hebreas, es la palabra Kerem
con M, Kerem, que significa viña, y El, que significa Dios. Entonces, Keremel, que el traductor puso Carmelo, significa la viña del Señor o la viña de Dios. Entonces, ¿por qué se llama Monte Carmelo? Porque era en el lugar donde más Dios se revelaba frecuentemente. Por eso es que cuando el profeta Elías tiene un problema, ¿se va a dónde? Al Monte Carmelo. Y no, se fue al Monte Carmelo. Pero oye la enseñanza espiritual, que cuando más grande sea el problema, tú estés más asustado, te estén persiguiendo, te vayas al lugar donde Dios se revela, ¿ve? Donde Dios más se revela. Si es la iglesia o si tú tienes un altar o un cuarto. Estamos viendo lo interesante del nombre del lugar. Viña del Señor, oye, la viña del Señor. Entonces, cuando estén aprietos, cuando te estén amenazando, cuando quieran matarte, quieran tu vida, ¿dónde tú te vas a refugiar? En el lugar donde más Dios se revela. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El Monte Carmelo, o sea, Keremel. Pero cuando se traduce, se le va la esencia. Por eso, ustedes ven que en la misma Reina Valera, que es la Biblia que yo uso, 1960, hay muchas palabras que no se tradujeron. La palabra aleluya está en hebreo. La palabra corbán, que es ofrenda, en Mateo 15 y Marcos 7 está en hebreo. La palabra amén está en hebreo. Y así muchísimas otras palabras. ¿Por qué no la tradujeron? Porque entendían que si la traducían, le quitaban la esencia. La esencia. Entonces, eso es importante con los lugares. Los lugares. Cuando Dios lleva a Jacob en el hombro, ¿dónde estaba Jacob? En Siquén. ¿Qué significa Siquén en el hebreo? Que es la palabra Chechen, significa hombro. Estamos viendo. Y así son todos los lugares en la Biblia. Una de las materias que más a mí me gustó era esa, cuando yo estudié en la Universidad de Jerusalén. Era la geografía. Lástima que a uno se le complica para hablar de eso, predicar, y a uno se le olvida. Pero yo decía, wow, pero qué emocionante, qué bonito, mira, de aquí pasó acá. Entonces se fue a Harán, Harán significa esto, de acá se fue a Betel, se fue a Jericó, se fue a Jordán, y todas esas son transiciones. Los nombres no están ahí por estar ahí. Entonces, cuando se cambiaba el nombre, era un cambio de qué? De destino. Por eso a las personas se le cambiaba el nombre. ¿Qué es el nombre en la Biblia? Usted cree que los nombres en la Biblia son como los nombres de nosotros, latinos, que vemos una película, una serie, unas caricaturas, como le decimos muñequitos, coloquialmente, y el nombre bonito y la gente le pone ese nombre al hijo. En la Biblia no es así. En la Biblia, escuche eso, la encargada de poner el nombre, ¿sabe quién era? La madre, la mamá. Porque la mamá estaba, o sea, era la que tenía en sus manos el futuro del niño. La mamá crea lo que ella quiera con un niño. Si quiere lo vuelve un niño decente, rabioso, un monstruo. Y a veces uno dice, no, la mamá quiere lo mejor. Eso es verdad. Pero a veces lo educamos mal y creamos monstruos. Yo tengo un amigo, pastor de Barranquilla, que él dice que los ladrones, los delincuentes y las prostitutas son de fabricación casera. No hay universidades, no hay institutos, no hay escuela. Es la casa que uno lo crea. Muchas veces uno por no corregirlo, lo que le hace un daño y le hace una maldad. A veces el niño quiere algo, se tira al suelo y usted se lo da. ¿Sabe qué es lo que usted le está enseñando al niño? Que las cosas se consiguen con rebeldía, con malcriadeza y a la mala. Pero uno no se lo da para que no llore. ¡Ay, párate! Cuando el niño quiere algo que no es de él, que del otro más grande, y empieza a llorar, se tira al suelo, uno dice, dáselo, que él es más chiquito. Tú le estás enseñando maldad a tu hijo sin querer. Tú se lo quieres dar porque tú no quieres que llore tu hijo. Todas esas son enseñanzas diabólicas y demoníacas que le hacemos nosotros los cristianos. Si el niño mío, por ejemplo, yo tengo tres y el más chiquito está llorando por algo del más grande que no es de él y se tira al suelo y papi lloró. Yo le digo, miren, eso no es suyo, eso es de él. Habla con él, pídele por favor a ver si te lo quiere prestar. Pero ¿qué uno va a hacer? Dáselo, se lo quite, se lo da al niño. Tú le estás sembrando maldad, egoísmo, rebeldía, pero se ve disfrazado de qué? De un amor. Entonces, la madre era la encargada de ponerle el nombre al niño. El nombre era el carácter. Cuando alguien cambiaba de carácter, ¿qué Dios le cambiaba el nombre? Cambiándole el nombre le cambiaba el carácter y cambiándole el carácter, ¿qué se le cambiaba? El destino. Entonces, así mismo son los nombres de los lugares. Los lugares tenían un nombre cuando llevaban otro destino. A los lugares también se le cambiaban los nombres, cambiándole el destino. Entonces, por eso es importante siempre
que la Biblia menciona un lugar, el significado de ese lugar. Acá seguimos. Dice acá, dice, para que me dé la cueva de Macpela que está en el extremo de su campo, que por su justo precio me la dé como propiedad para sepultar en medio de ustedes. Efrón estaba sentado entre los hijos de Het, y Efrón el Eteo respondió a Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos cuantos entraban por las puertas de la ciudad, diciendo, mire esta palabrita acá, todos cuantos entraban por la puerta de la ciudad. Ve, uno lee eso y uno cree que es la puerta de la ciudad ya. Pero en la Biblia, ¿qué representa la puerta de la ciudad? La puerta de la ciudad era el mercado. La puerta de la ciudad era la plaza. La puerta de la ciudad era donde estaban los hombres de negocio. Entonces, cuando la Biblia dice, y estaba en la puerta de la ciudad, lo que te está diciendo que era alguien importante y de negocio. Era una persona de peso. Ve, una palabrita sencilla, en la puerta de la ciudad. Cuando los ángeles van a buscar a Lot, ¿dónde está? En la puerta de la ciudad. ¿Por qué? Porque Lot, que está diciendo la Biblia ahí, que Lot era un hombre de negocios. Cuando iban a declarar a alguien como hijo o heredero o algo, lo llevaban a la puerta de la ciudad. Están viendo lo importante. Y ahí qué se hacía. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Juan el Bautista, que está bautizando a Jesús de Nazaret, dice que se escuchó una voz en el cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco, pero también dice que el Espíritu Santo venía descendiendo en forma corporal, como de paloma. Entonces, la teología convencional ha usado eso para hablar de la Trinidad, que el Padre, cuando usted habla con alguien de esa cultura, eso no está hablando nada de eso, ni cerca. ¿Sabe de qué está hablando? Que cuando un padre, escuche bien esto, cuando un padre iba a presentar a su hijo, que iba a ser el primogénito, escuche bien esto, porque el primogénito para los griegos, para los sirios, los asirios, los romanos, los persas, los medos, toda esa gente, el primogénito era el que nacía primero, pero para los hebreos no, para Dios no era el que nacía primero. Escuche esto, para Dios, el primogénito era el que seguía el legado del papá, el que lo entendía y trabajaba para que se cumpliera. Si tú no seguías los pasos de tu papá, la enseñanza, la doctrina, la cultura, te quitaban la primogenitura. Si tú eras rebelde, desobediente, te la quitaban. Estamos viendo. Y eso lo vemos en la Biblia, que la primogenitura se vendía, se compraba. Saúl se la vendió a Jacob, se traspasaba. Y yo tengo estudios solo de eso, pero no, solo le estoy dando la pincelada, porque el tema tiene que ver con eso. Entonces, mire esto. Cuando el hijo que iba a ser el primogénito cumplía la mayoría de edad, porque en la Biblia hay muchas mayoría de edad. Tú eras mayor de edad para una cosa, pero no para otra. En la cultura hebrea, fuera de la Biblia también. Por ejemplo, cuando usted mira en la misma Biblia, es igual que las generaciones. Una generación en el tiempo de Noé eran 120 años. Una generación en el tiempo de Abraham eran 100 años. Una generación en el tiempo de David eran 70 años. Una generación en el tiempo de Moisés eran 40 años. Una generación en el tiempo de Job eran 35 años. Una generación en el tiempo de Jesús eran 40 años. Entonces, una generación no siempre es la misma cantidad de años. Hay que ver en qué tiempo. Así mismo pasa con la adultez. Un adulto para la guerra era a los 20 años. Un adulto para ministrar en el tabernáculo o en el templo era a los 25 años. Un adulto para ser sacerdote era a los 30 años. Un adulto para ser testigo y un padre de cabeza de familia dentro de la sociedad era a los 50. Y para ser adulto en el Sanedrín era a los 70. Entonces, todo eso está en la Biblia. Por eso Jesús empezó su ministerio a los cuantos años, a los 30. ¿Por qué? Porque Jesús vino como sacerdote. Pero Jesús a los 12 años, que ya para los rabinos de su época, los maestros y los sacerdotes, era adulto en la parte litúrgica, no podía empezar. Y Jesús mostró que a los 12 años tenía la capacidad por encima de los sacerdotes, de los rabinos, de los maestros y todo.
doctores de la ley, pero no podía empezar el ministerio porque no tenía 30 años y Jesús, aunque Jesús es el Mesías, Jesús es el rey, Jesús vino fue como sacerdote. Por eso su ministerio se basaba más en sanar a la persona, que era la parte sacerdotal. Ahora, cuando él vuelva, él viene a manifestar la parte de qué? De Mesías, Salvador y Rey, cuando él vuelva. Por eso puede venir cuando sea. Pero para eso, por eso en la Biblia no hay nada para decoración. Todo es por un propósito, todo es por algo. Por eso dice, siendo Jesús de 30 años, empezó su ministerio, porque venía como sacerdote. Eso es lo que te está enseñando, el número 30. Entonces, cuando el niño iba a ser adulto, el padre, o cuando el padre iba a morir, el hijo podía tener 1 año, 2 años, 3 años, un ejemplo. Cualquier edad, si el padre iba a morir, él lo llevaba a la puerta de la ciudad. ¿Ve? Le estoy hablando de esto porque tiene que ver con eso. A la plaza. Y allí él lo presentaba. Escuche eso, no importando cuál fuera. Podía ser el más joven como el más viejo. El que el padre entendía que iba a ser el primogénito. Y allí él lo llevaba y él lo presentaba. Y él decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. A partir de ahí, cualquier persona que quería hacer un negocio, lo podía hacer tanto con el hijo como con el padre. Porque el padre le entregó todo, le dio todo derecho y autoridad. Ya no había que hablar única y necesariamente con el padre. Entonces, ¿qué hace Dios cuando Jesús está siendo bautizado? Dios le habla el idioma, el lenguaje que ellos entienden. Se escucha una voz del cielo. Dios esperó que estuvieran todos los fariseos, los saduceos, los escribas, gente importante, y Dios habló desde el cielo y dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco. Dios le estaba diciendo, así como ustedes presentan a su primogénito, yo le presento el mío. Así que cualquier cosa que ustedes quieran de mí o conmigo, no tienen obligatoriamente que venir donde mí, sino que pueden ir también donde Él. Porque Él es el que entiende mi propósito y trabaja para que se cumpla. Por eso yo le he entregado todo, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Ve? Y eso es lo que significa este mi hijo amado en quien me complazco. Entonces, la gente que estaba ahí sabía de lo que se trataba, porque era lo que ellos hacían culturalmente. Uno lo escucha, nada más uno dice, no, y estaba el Padre en el cielo, el Espíritu descendiendo y el Hijo siendo bautizado. Y uno se queda ahí, eso es bonito. No es mentira, eso es verdad. Pero no se trataba de eso. Se trataba de un padre presentando a su hijo primogénito que hace todo lo que le agrada al Padre y que el Padre le entregó todo. ¿Ve qué interesante se pone esa parte cuando conocemos la cultura? Decimos, wow, bro. Y yo creía que ahí estaba hablando de la Trinidad. Vamos a leer algunos comentarios y sigo. Dice acá, eh, dice, no maestro, dice, ok. Así es, esta explicación, de acuerdo. Dice Alon T. DM, no sé, dice, Dios le bendiga mucho en este diplomado. Estamos recibiendo muchas informaciones de la Biblia que leemos a diario que lamentablemente no nos deteníamos a entender. Gracias, maestro. Víctor Alcántara, así fue que cogí clase con usted. Ok. Gloria a Dios, aleluya, porque el nombre de Moisés nunca fue cambiado. El nombre de Moisés no se cambió porque el nombre de Moisés siempre estuvo conectado con el propósito final que Dios tenía y la madre lo marcó con eso. Escuche eso, está importante la pregunta, por eso uno en los comentarios. Moisés tiene dos nombres. Para la hija del faraón, él se llama Moses. La palabra mo significa agua y la palabra eses o emses significa hijo de. Entonces, como el agua lo protegió, las anacondas no se lo comieron, los cocodrilos menos, las aves de rapiña tampoco, que ahí había todo eso que era peligroso, animales, serpientes de todo tipo. Entonces, en el lugar más peligroso él fue protegido. Entonces, la hija del faraón, como ellos todo era un dios, el Nilo era un dios para ellos, le puso hijo de las aguas, o sea, hijo del río Nilo, o sea, de ese dios. Entonces, la madre, ¿qué nombre le puso? La madre le puso Moche. El nombre Moche viene del verbo machá en hebreo, que significa extraer o sacar. Entonces, moche o moche, que es la pronunciación correcta en este caso es moche. Moche significa el que extrae, el que saca. Entonces ahí quedaba claro que Dios lo protegió, Dios le dio la sabiduría, permitió todo eso para que él extrajera al pueblo de la esclavitud y lo sacara de Egipto y lo llevara del otro lado del mar
o sea, rojo, como lo conocen, que es el mar de Unco, el mar del fin. Estamos viendo, entonces por eso no se le cambió el nombre, porque siempre estuvo conectado. Entonces, el nombre, el nombre de Jacob, ¿por qué se le cambia? Porque el nombre de Jacob está conectado a lo que la madre vio cuando él estaba naciendo. Que la madre vio que él quería adelantarse, él quería alar a Esaú por el talón, devolverlo y él salir primero. Por eso la semántica real del nombre de Jacob no es engañador ni usurpador. La semántica real del nombre de Jacob es el que se adelanta, el que se va adelante, el que se acelera. ¿Ve? Es el verdadero significado, el que se adelanta. Ahora tiene una connotación con la palabra Yaakov, que significa usurpar, pero es el que se adelanta. Entonces, ¿por qué le cambiaron el nombre? Por el que dio lucha a favor de él, porque él se adelantaba, porque él no dependía totalmente de Dios y del cielo. Él quería hacer todo con sus fuerzas, con su inteligencia, con sus astucias. No ve que tomó una vara y una cosa para que la vaca pariera, o sea, las ovejas parieran como él quería. Aunque él no hiciera eso, iban a parir pintada, porque Dios lo quiso así, Dios lo quería. Pero él se adelantaba. Él sabía que Dios lo iba a proteger de Saúl, pero no. Él iba y hacía estrategia y mandaba un grupo adelante y mandaba ganado y mandaba hijos. Ve, siempre se adelantaba, pero Dios iba a hacer todo eso, pero él se adelantaba. Entonces, en algunos casos en la Biblia, Dios le ponía el nombre a través del Padre. El Padre a veces intercedía, enviaba un profeta o el mismo Dios, pero la encargada primaria era la madre. La madre. La madre era que lo iba a educar. Por eso la palabra madre en hebreo, o sea, la madre que es la mujer en la Biblia no fue creada, el hombre fue creado. La mujer no fue formada, el hombre fue formado. La mujer no fue hecha, el hombre fue hecho. A la mujer Dios ni la creó, ni la hizo, ni la formó. Al hombre sí. A la mujer Dios la edificó. Escucha la palabra edificó. Por eso es que las mujeres siempre están pendientes de los detalles. Yo vengo todos los días con este traje y ahí Jorge nunca se da cuenta. Guido tampoco, Leandro tampoco, pero Alta Gracia, Laila, Nalda, Heidi, se van a dar cuenta, aunque no quieran, que el maestro viene todos los días, toda la clase, con el mismo traje, porque las mujeres son de detalles. Por eso Dios la creó con detalles, para detalle, y a la mujer Dios la edifica. Viene del verbo hebreo levaná, que significa edificar. Y por eso un hijo se llama Ben. Ben en hebreo significa hijo. ¿Sabe qué significa hijo en hebreo? Edificado. Pero ¿quién lo edificó? La madre. Eso es profundísimo y bonito por ahí, pero no vamos a seguir acá para seguir con la geografía. Pero ya ven por qué aquí se habla de la puerta de la ciudad, que fue donde nos quedamos. Mira acá, que estamos en la parte acá geográfica, pero no quiero saltar esas partes que yo entiendo que son esenciales y que son buenas. Hay gente que no le gusta, pero me disculpan ahí, es mi estilo, mi forma de dar clase, porque no me gusta solo leer el folleto. Cuando yo empecé a dar clase, yo hacía unos folletos que el que menos páginas tenía 65 páginas. Y cuando yo iba a dar la clase, ¿usted cree que yo le enseñaba algo? Yo leía el folleto. ¿Por qué lo leía? Porque era demasiada información. Entonces la clase era aburrida, la gente tenía esa información, decía, pero el maestro no dijo nada. Lo que él dijo estaba en el folleto, eso yo podía leerlo. Y hacía la clase monótona, aburrida, una clase desabría, porque todo estaba ahí. Era como que yo me ponga aquí y le lea la Biblia y ya y no le explique nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y siga por ahí hasta llegar a Apocalipsis. Eso yo entiendo que no debería ser así. Mira acá. Dice, seguimos acá. Dice, y Efrón el Eteo respondió a Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos cuantos entraban por la puerta de la ciudad, diciendo, no, señor mío, escúchame. Yo te doy el campo y te doy la cueva que hay en él. En presencia de los hijos de mi pueblo te lo doy. Sepulta a tu difunta. Pero Abraham se inclinó ante el pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, más bien te ruego que me escuches.
yo te daré dinero por el campo, tómalo y yo sepultaré allí a mi difunta. Mire acá, a Abraham le están regalando la cueva, le están regalando el lugar y él no lo quiere. ¿Por qué él no lo quiere? Si él toma el lugar gratis de regalo, cuando él muera y sus hijos, y muere Efrón y sus hijos, eso vuelve al dueño original. Entonces Abraham lo quiere comprar para que sea siempre de él, siempre sea de ellos. Y por eso él no lo quiere gratis. Pero ¿por qué ese lugar es tan importante para Abraham? Ahora viene el secreto. Dice, Efrón respondió a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 4,5 kilos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Sepulta pues a tu difunta. Entonces Abraham escuchó a Efrón, ve, y en presencia de los hijos de Het, pesó para Efrón la plata que éste le dijo. 4,5 kilos de plata de buena ley entre mercaderes. Así el campo de Efrón que está en Macpelá frente a Manré, tanto el campo como la cueva que había en él junto con todos los árboles que había en el campo y en su contorno pasó a ser propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad de nuevo. Se hace referencia a la puerta de la ciudad. Entonces, mira esto. Los judíos entienden que el lugar de sepultura de una persona es muy importante. Por eso José en Egipto, lo primero que le dijo a su descendiente que cuando salieran de la esclavitud se llevaran ¿qué? Sus huesos. Lo mismo hicieron con los huesos de Jacob. Lo llevaron a Canaán a enterrarlo. Pero ¿por qué para ellos es tan importante el lugar de la sepultura? Porque hay un proverbio que dice que el juicio empieza por casa. Entonces, cuando venga la resurrección de los muertos, donde van a empezar a resucitar las personas es en Jerusalén. Entonces, por eso los judíos quieren resucitar primero. Aparte de eso, ahí en Macpelá, tradicionalmente se ha creído que ahí fue que Adán y Eva fueron enterrados. Escuche eso. Abraham y Eva, por eso se llama Macpelá, que significa pareja. Adán y Eva eran una pareja y estaban enterrados ahí. Entonces, Abraham quería enterrar a Sara ahí y quería que lo enterraran ahí junto con Adán y Eva. Entonces, luego ahí enterraron a quién más? A Isaac y a Rebeca. Y por último, ¿a quiénes se enterraron ahí? La última pareja. Ahí hay 4 parejas enterradas. Por eso el nombre de Macpelá, pareja, se cambió a Kiriat Arba, 4 parejas, porque ahí están Adán y Eva, ahí están Abraham y Sara, ahí están Isaac y Rebeca, y está Jacob y quién? Jacob y quién? Lea. No está Raquel, está Lea. ¿Por qué? Porque Raquel no era la del propósito. Raquel era la que le gustaba a Jacob, pero no era la que Dios tenía para él. La que Dios tenía era Lea. La del propósito era Lea, pero a él no le gustaba. ¿Por qué? Porque Lea era visca. Tenía un problema en la vista. La Biblia dice que era de ojos delicados. Es un hebraísmo. Cuando dice de ojos delicados, es que era visca. Ahora le voy a decir otra cosa. Jacob y Esaú, que eran gemelos. ¿Qué usted cree que eran Raquel y Lea? Gemelas. Por eso es que cuando le llevan a Raquel, perdón, cuando le llevan a Lea, Jacob no sabe. Porque uno dice, pero ven acá. Y es que esa gente era tan tonto que él se casó con Raquel y le dieron a Lea y él no se dio cuenta. Mi hermano, eran gemelas idénticas, la única diferencia era los ojos. Pero es de noche y tiene un velo, no puede ver los ojos. Pero tenían el mismo físico, eran gemelas idénticas. La única diferencia eran los ojos. Alaba. Y ahora usted entiende por qué que le dan, él se casa con Raquel y le dan a Lea. Porque cuando uno lee eso uno le dice, no, pero eso es mentira. ¿Cómo yo me voy a casar con una mujer y me van a dar el hermano y de que yo no voy a saber y después al otro día que yo me acosté con ella? ¿Ve? Es porque eran gemelas idénticas. ¿Están entendiendo ahora? Y ven que como se acaba, uno dice, pero ven acá. Por eso yo me preguntaba, ¿cómo es que él se casa con una y le dan la otra? Y él se la lleva y duerme con ella y después al otro día que se da cuenta.
Hoy no son gemelas idénticas. Y la única diferencia es los ojos. ¿Y qué tenían los ojos? Un velo. Y es de noche y con un velo no puede diferenciarlo. Con dos gemelas, alaba. Vamos a leer los comentarios. ¿Ven por dónde va la cosa? Entonces, ahí, para los judíos, ese lugar es importante. Entonces, la tradición judía, donde enterraban al padre, bueno, eso se usa aquí. Que, por ejemplo, mi familia tiene lo que llaman un nicho. La familia por parte de mi padre le entierran en un lugar, la familia por parte de mi madre en un lugar. Pero los judíos enterraban, escuche bien, a los hijos que se portaban bien. Los hijos que hacían la voluntad de Dios, los enterraban junto con los padres. Por eso cuando alguien moría dice, y fue reunido a su padre, significa para ellos que se salvó. Si no, dice, y fue enterrado, dando a entender que no hizo la voluntad de Dios ni de su padre. Vamos a leer los comentarios y seguimos, para que ustedes vean por dónde va la cosa. Dice acá, eh, dice así, Deuri. Dice acá, vamos a ver acá. Ah, ok, acá dice acá el caso de Juan, por ejemplo. Excelente explicación, maestro Graciela. Excelente, excelente. Ah, aquí, de acá que hay que darle. Dice, profe, yo escucho personas que dicen que quienes le ponían los nombres a los niños eran las nodrizas. No, es que el niño, la nodriza le podía poner el nombre. ¿Ve por qué bueno leer los comentarios? Porque oye, que lo que pasa, cuando el niño no tenía nombre, escuche eso, desde que la madre deseaba el niño, para que vea cómo era que se ponía el nombre. Lo que pasa es que ese tema del nombre, yo puedo durar una semana hablándole todo el día de los nombres, porque yo estudio los nombres de la Biblia, la profecía en los nombres, la conexión de 10 nombres, 4 nombres, y eso es profundísimo, lindísimo. Escuche eso. Oiga cómo se ponía el nombre. Desde que la madre empezaba a desear el hijo y empezaba a pedirlo, a partir de ahí se iba a determinar el nombre del niño. Si la madre sufría mucho, ¿cómo te cree que se llamaba el niño? Sufrimiento, dolor. ¿Por qué el nombre de Benjamín era Benoní? Porque cuando Raquel lo parió en dolor. Pero Jacob no dejó que ella lo maldijera y le cambió el nombre de Benoní a Benjamín. De hijo de mi dolor, de mi pobreza, amargura, se lo cambió al hijo de mi diestra, de mi derecha, de mi fuerza, de mi poder, para que la mamá no lo maldijera, porque la mamá tenía un derecho espiritual y legal sobre el niño. Esa es una excepción que Jacob intercedió para no maldecir a Benjamín. Entonces, que de ahí viene el apóstol Pablo y de ahí vino Saúl. El caso es que, miren acá, la madre empezaba a pedir, a desear el niño. Circunstancia de su vida espiritual o su vida externa era que iban a revelar cómo se iba a llamar el niño. Si ella duraba los 9 meses embarazada y daba luz y no había tenido un comportamiento extraño, entonces, eso está en la Biblia, todo eso, desde el día del nacimiento del niño hasta el octavo día, que era cuando lo iban a circuncidar, ellos tenían que orar y preguntarle a Dios cuál iba a ser el nombre. Esa historia ustedes la tienen ahí con Elizabeth y Zacarías, que cuando Elizabeth dio a luz, todavía ellos no sabían cómo se iba a llamar el niño. Y desde esos 8 días fue que le fue revelado que el niño se iba a llamar a Juan. Porque el ángel se lo reveló a Zacarías, pero Zacarías no podía hablar, estaba mudo. Entonces, en esos 8 días que quedaban, desde que Elizabeth dio a luz hasta que lo iban a circuncidar el octavo día, se oraba y se le preguntaba a Dios cuál sería el nombre. Si el niño, la nodriza veía que nacía riéndose, ella decía que el niño se iba a llamar Sonrisa, como en el caso de Isaac. Ve, entonces, en ese caso, la nodriza también ponía el nombre. O sea que una buena aportación, pero no era solo la nodriza. La nodriza podía decir, cuando el niño nació enojado, le ponían enojón o enojo. Nació triste, tristeza, porque el mismo niño o el cielo iba a revelar el nombre. Por eso la encargada principal era la mamá. Dios podía enviar a un ángel o un profeta. En algunos casos intercedía el papá o Dios, pero también la nodriza podía observar algún comportamiento extraño, raro o poderoso o bonito
y le iba a poner un nombre en la nodriza acorde a eso, pero era porque los padres todavía no sabían cuál era el nombre del niño. Entonces, muy buena la aportación acá, que dice la que escuchó que dice que era la nodriza. Si en ese caso la nodriza podía ponerlo. Dice acá Kelly Rivera, excelente la explicación, maestro, gracias. Excelente explicación, ministro. En el caso de Juan, por ejemplo, sí. Acontecimiento también tenía parte importante en el nombre, claro, claro. Por eso hay uno que se llama Jabex. El que nosotros conocimos como Jabes, la oración de Jabes. Jabex significa lo mismo que Oni, significa dolor, amargura, tristeza, miseria. La mamá le puso ese nombre, ¿por qué? Porque Jabex, según la tradición, no la Biblia como tal, Jabex era sobrepeso y tenía la cabeza grande. Entonces en aquellos tiempos no había cesárea. Y cuando la madre lo estaba dando a luz, le estaba rompiendo la matriz con todo. Entonces, con tanto dolor que lo parió, que casi se muere, le puse ese nombre, Jabex en hebreo, que significa eso mismo, dolor. Estamos viendo, entonces tenía que ver con acontecimiento, que es lo que acabo de leer acá, que dice Robert Grullón, bueno el aporte. Dice acá Heidi, wow, profundo. Marcelí dice, yo he escuchado que uno no puede postrarse entre hombres. Bueno, lo que pasa es que uno no debe, la cultura de nosotros, por el significado. Pero usted ve que Moisés se postró delante de Jetro y Abraham se postró porque para ellos eso era una señal de respeto. En los tiempos que habían reyes, todo el mundo tenía que hincarse delante del rey, pero no para adorarlo, sino para mostrar respeto. Por eso en la actualidad, a ustedes a veces le dicen, no, que los judíos adoran al Papa, que los judíos están conectados con el Papa. Porque un rabino, un judío ultra ortodoxo, oye, que son los más religiosos, más fanáticos, cuando ven al Papa, ¿qué tú crees que ellos hacen? Ellos se postran. Pero tú crees que ellos están adorando al Papa? No. Si usted lo ve, usted va a creer que están adorando al Papa. Pero nunca ellos van a adorar al Papa. Pero hay un mandamiento que dice la Biblia, delante de las canas te inclinarás y respetarás al anciano. Entonces, cuando yo veo un anciano o cana, ellos se postran, pero no adorando al anciano, sino respetando el mandamiento que dice que tenía que postrarse delante del anciano y de las canas, pero no era adorándolo. Ahora, si el Papa dice, los judíos se tienen que postrar delante de mí, no se postran que lo maten, como hizo Mardoqueo. Entonces, por eso, entre los judíos no hay problema, ellos se inclinan. Pero si tú te le inclinas a un rabino, él no te permite y hasta te puede reprender. Porque él entiende que la inclinación de nosotros solamente de adoración. Ellos se inclinan también de respeto, no solo de adoración. Entonces, por eso para nosotros eso es algo malo, pero para ellos hay en un término que no es malo. Por eso un judío se le puede postrar a otro y ellos no lo van a malinterpretar, pero un dominicano, un latino, si se le postra a otro lo malinterpreta y cree que es idolatría y cree que lo está adorando. Por ejemplo, en los campos todavía en algunos campos se usa eso, que los sobrinos tal tío se hincan y le besan la mano, tío, la bendición tío, pero no están adorando al tío, lo están respetando, pero ellos nunca van a creer que su tío es un Dios. Amén. Entonces, eso tiene que ver en esa parte con la cultura, con la cultura. Y la intención es lo que más cuenta. Entonces, seguimos acá. Dice acá Deurix, ya le había hablado de esto, mis hermanos, tendré que retirarme para participar en un concurso virtual del trabajo. La señora, o sea, no sé si señorita, señora, Luisani Vargas, secretaria del MIPA, se quedará en mi ausencia asistiéndoles. Me disculpa, espero que sigan aprendiendo. Dios les bendiga. Tremendo, dice Roberto. Tengo que leer los comentarios por si hay preguntas. Celida Florian de Roque dice Santo, excelente explicación. Tremendo, Dios mío, qué bueno es estudiar la Biblia, estrictamente. Violeta Leo Alcántara dice, el Midrash también dice que ellas estaban de acuerdo y le dijo, ah, sí, claro. No, pero yo no quiero entrar en esos detalles de que Jacob tenía una señal con Raquel y Raquel, o sea, tenían un código de que Jacob decía algo y Raquel le respondía para él saber cuál era una y la otra, porque eran idénticas. Por ejemplo, aquí en la esquina hay unos medios que la gente no sabe cuál es uno y cuál es el otro. Y yo sé, uno se llama Jorge Otto Luis y yo lo llamo por nombre. Y la gente se queda sorprendida. Y me dice, maestro Juan Barón, pero ¿cómo usted sabe? Aquí nadie sabe. Digo yo, no, ellos tienen un par de cositas distintas que yo, pero la gente no sabe.
Y hay gente que va todos los días al colmado y no sabe cuál es un medio y cuál es el otro. Entonces, ¿qué hizo Raquel con Jacob? Para no confundirse, le dio una señal. Como por decir que uno dijera, Dios es bueno, y el otro respondía todo el tiempo, una señal de ellos dos. Entonces, según la historia judía, Raquel le dijo la señal a Lea. Entonces, cuando Jacob le dice a oscura la mitad del código, Lea respondió bien porque Raquel le había dicho, para no romper la tradición de su papá y realmente confrontar y deshonrar a su hermana y al papá. Sí, pero yo no entro en esos detalles porque ya sabe que son más. Pero gracias, Violeta, de todas maneras. Eh, Dice, aleluya, cuánta profundidad. Laila dice, porque la palabra dice que Lea era la mayor, no dice que eran gemelas. Oh, pero Jacob y Esaú no era mayor. Recuerda que Esaú era el mayor, porque cuando nacen, el que sale primero es el mayor. Recuerda eso, eso. Pero ya yo le expliqué que eso es cultura y tradición. La Biblia no lo especifica. Pero ahí, mire, mire lo sencillo que es la Biblia. Realmente la Biblia no dice que Raquel y Lea eran gemelas. Pero ahora queda claro por qué Jacob no se da cuenta cuál es una y cuál es la otra. Por ejemplo, yo me casé con mi esposa. Si me llevan una de las hermanas de mi esposa a mí, por más oscuro que esté, yo iba a saber. Porque mi esposa es más alta, es más fuerte. Oye, no se parecen en nada. Entonces uno va a decir, pero ven acá. Inclusive a veces los ateos dicen eso. Mira qué tonta la Biblia, los evangélicos creen en eso. Dice que un tipo se casó con una mujer y le dieron la otra. Dice que él no sabía que era la hermana. Ve. Pero si tú le dices que eran gemelas, él va a decir, pero ven acá. Si son gemelas idénticas, ¿verdad? No va a saber cuál es una y la otra. Entonces ya aunque la Biblia no diga literalmente, la Biblia todo el tiempo nos ha dado a entender que había una similitud muy grande de que él no pudo darse cuenta cuál era una y cuál era la otra. Porque si no reclama y dice, no, no, esa no es. O sea, aunque la Biblia no lo diga ahí, la Biblia lo aclaró todo el tiempo. Ahora ya con esa información extra que uno estudió, uno dice, wow, ahora me hace sentido. Y analícelo a ver si no hace sentido de que un tipo que tiene 7 años conociendo a una mujer, a los 7 años se va a casar con ella y le llevan otra y que él no va a saber con 7 años tratándola. Queda claro, si son gemelas idénticas, se puede confundir y más con un velo. Y ahí queda, aunque la Biblia no diga eso, queda 100% claro. Y ahí queda claro que Jacob y Esaú también eran gemelos, que esa familia daba muchos gemelos. Y hay otros más por ahí que no lo voy a mencionar porque se va a crear también un conflicto, porque es menos claro todavía. Entonces seguimos acá. Dice acá, el Midra también dice que ya estaban de acuerdo, sí. Ahí nos quedamos, aleluya. ¿Cuánta profundidad dice Laila? Ah, ok. Porque la palabra dice que Lea era mayor. Igual que Saúl, la palabra dice que Saúl era mayor, y Saúl era mayor, no dice que era en esa parte, aunque sean gemelos, siempre hay uno mayor, el que sale primero es mayor. Dice exactamente, esa es la idea que expliqué la clase para poder entender y no leer simplemente el folleto. Dice Javex. Sí, Javex. La traducción dice Javex, pero es Javex. Tiene una letra que se llama Sadik, que suena como T, Z. Dice además también que Lea era la prometida de Saúl y Raquel de Jacob, por orden de nacimiento. Eso tradicionalmente sí. Maestro, cuando Jacob refuta que había trabajado por Raquel y le dieron a Lea, le dijeron que la costumbre no se daba a la menor primero. Si eran gemelas, ¿cómo se determina la mayor? Ya lo expliqué, el que sale primero. Recuerde que la profecía dice que el mayor servirá al menor, hablando de Jacob y Esaú, y eran gemelos también, y eran idénticos. La diferencia es que uno era pelirrojo y el otro era normal, pero eran igualitos. Lo único que uno salió con el pelo rojo y lanudo, pero eran gemelos también. Y Esaú era el mayor, porque salió primero, y la Biblia da todos esos detalles. Dice, y por cuanto salió su hermano, dice que Jacob lo agarró en el talón para alarlo. No, no ha dado detalles, pero es el significado. Que lo agarra en el talón a Esaú para devolverlo y él salir primero. Entonces la Biblia habla del mayor y el menor, hablando de Esaú y Jacob, que nacieron juntos el mismo día, que lo que se llevaban eran minutos de nacido. Y cuando viene a ver ni un minuto, segundo, dice, ¿en cuál universidad doy clase? Me preguntan.
Yo doy clase, bueno, no sé si es prudente mencionarlo acá en el instituto, en las universidades, porque sería como una promoción a otra clase. Eso después en otra ocasión. Bueno, aunque en el folletito el de Ori lo leyó ahí. No, él leyó donde yo estudié, no donde doy clase. Pero no sé si es prudente, no sé si decirlo acá. Dice, pensé que era porque su padre la abandonó, por eso lo pusieron. ¿No? En los gemelos, el que sale primero es el mayor. Ya lo experimenté. Muy buena clase, pero y los conceptos de geografía, perdón. Estamos hablando de geografía, estamos hablando de la parte de la puerta de la ciudad, de por qué el cielo se abrió, hablamos del Edén, hablamos de Betel, hablamos de Luz, hablamos de Macpelá, hablamos de Kiriat Arba, todo eso son conceptos de geografía. Comprende, porque es que la clase para que sea dinámica tiene que ser así, para que sea dinámica. No puedo hablar nada más, no, y esto, y hablarle, no, que ahora, que esto, que lo otro. Comprende, la clase, si es una clase de Dios y espiritual, la clase va a salir así. Ahora, si es una clase mecánica, aburrida, yo nada más le voy a hablar, no, que Turquía era el monte Arará, donde estaba el arca de Noé, y que ya ahí me voy a quedar ahí, no, y que los iraníes son los persas, Irán, todo eso va, pero hay espacio para responder lo que preguntan y para eso, porque Guido está desesperado por la geografía. Yo le estoy hablando de geografía y le voy a terminar con geografía, pero siempre que el texto habla de algo de ese punto y que la gente me pregunte, porque yo estoy respondiendo las preguntas ahora. Si ahí mismo usted me había preguntado por los cuatro caballos de Apocalipsis, algo yo tenía que decirle, porque para eso la gente estudia, para eso la gente paga. La gente no se quiere quedar realmente con esa inquietud, con esa inquietud. Si usted quiere luego, usted me llama, me paga, yo le doy una clase de geografía y realmente no le voy a hablar de otra cosa. Pero si la gente pregunta, mira, todavía estoy leyendo los comentarios, dice, ve, se le cambiaba el nombre por un nuevo, como ejemplo Jacob, porque eran vistas de aquel, el nombre es el canal, claro. Esa profundidad está más profunda que el Titanic. Muy buena esa enseñanza. Ministro, Dios te bendiga, excelente. En los gemelos, bueno, ya eso lo leímos. Porque los comentarios, ahí la gente puede hacer la pregunta. Tiene sentido, además, eso era algo muy usual en esa época. Reina dice, poderoso maestro, maestro, diga, Dios mío, estoy enamorada de la palabra, me estoy sonriendo desde que empezamos a estudiar. Luri dice, los hijos de Tamar eran gemelos, también Fares y Sara. Cuánta enseñanza tan profunda hemos aprendido. Mayores llevarse muchos días. Excelente en esta profundidad. Pues bien, miren eso, a veces el ser muy radical es un problema. Primero, cuando tú eres radical, tú no te salvas. La Biblia enseña que la gente radical es en esa cosa. ¿Por qué? Porque cuando tú eres radical en algo, tú exiges demasiado. Entonces, cuando tú exiges, el cielo te va a exigir. Oye lo que dice la Biblia, cuando yo era así radical, pero cuando yo estudié este versículo y lo aprendí, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuvo misericordia. Acorde la severidad que tú aplicas con otra persona, el cielo te la va a aplicar a ti. Si una persona se equivocó y tú no lo perdonaste o falló, y tú lo confrontaste, lo jalaste, lo exprimiste y lo masacraste, cuando Jesús te venga a juzgar a ti el día del juicio, así mismo te van a juzgar. Porque te van a decir, tú no perdonabas a nadie, tú no le dejabas pasar nada a nadie. A ti cualquier detallito de alguien, tú se lo estrujabas en la cara, lo confrontabas, lo humillabas. Entonces así te van a juzgar. Ahora, cuando una gente comete un error, una falta, una falla, y tú lo tomas con severidad, en el cielo, cuando tú cometiste algo, va a decir, bueno, tú fallaste acá, pero cuando alguien te fallaba, tú tenías amor, tú tenías compasión. Entonces tu juicio va a ser en base a eso. Entonces tenemos que aprender eso. Cuando yo aprendí eso, dejé la severidad. A mí alguien me llegaba tarde, yo como dicen en un lenguaje coloquial, yo lo aqueroseaba, lo humillaba. Desde que yo me aprendí ese versículo, yo cojo la vida suave, llevo a todo el mundo suave, porque yo quiero que el cielo me lleve a mí también suave. Estamos viendo, entonces apréndanse ese versículo. Juicio sin misericordia, escuche bien eso, se hará con aquel que no
tuvo misericordia o que no hizo misericordia. La gente, uno tiene que ser puntual, ser serio, pero tampoco puede ser muy exagerado en las cosas, porque así el cielo va a ser exagerado contigo. Entonces seguimos acá. Entonces ya vimos la parte ahí, ya vimos que los lugares tenían una conexión realmente con la persona o con lo que Dios iba a hacer. Los lugares, o sea, los nombres de muchos lugares en la Biblia fueron cambiados. Por ejemplo, la Biblia dice, escuche eso, que Dios envió al profeta Jonás, Dios lo envió para Nínive. En hebreo se llama Nimve. Y Jonás se fue al puerto de Jope o Jope, tomó una nave y de allí se fue a Tarchichi, Tarsis, pagando su pasaje. Entonces, cuando usted conoce la geografía, usted se da cuenta que Nínive es el actual Irán. Escuche eso. Dios lo envió a Irán. Imagínense ahora mismo que usted lo envíen a Irán. Usted sabe que, ¿qué le hacen a Irán a los cristianos? La historia, no la Biblia, dice que los iraníes, que en ese caso eran los ninivitas, habían matado al papá de Jonás. Entonces ahora Dios manda, escucha eso, Dios manda a Jonás a Nínive, a Irán. ¿Qué hace Jonás? Se va a Jope. Cuando la Biblia dice que se fue al puerto de Jope, el puerto de Jope en ese tiempo era un lugar sumamente peligroso. ¿Sabe cómo era el puerto de Jope? ¿Cómo decir la 42 en Gualey, acá en República Dominicana? Ahí entra si quiere y sale si puede. Era algo sumamente peligroso. Entonces mira los detalles que la Biblia dice, que se fue a Jope. Ese puerto en la actualidad es el puerto de Jaffa, de la ciudad de Jaffa, que existe, pero no se llama Jope, sino Jaffa. En hebreo se llamaba Yafo, ahora se llama Yafa. O sea, es lo mismo, lo único que la palabra cambió de femenina a masculina o masculina a femenina, pero es lo mismo. Ve, el Jaffa, la ciudad de Jaffa, el puerto de Jaffa. Entonces era un lugar sumamente peligroso. Pero mira los detalles que la Biblia da para que uno vea el nivel que tenía Jonás, dice, y pagando su pasaje. ¿Por qué la Biblia hace ese detalle? De que él se fue a Jope, un lugar peligroso, donde podían atracarlo, matarlo, y pagando su pasaje. O sea, que ni siquiera lo llevaron gratis. O sea, el hombre está pagando para alejarse de Dios, de la presencia. ¿Por qué él se quiere ir a Tarsis? ¿Qué es Tarsis? Tarsis en la actualidad, ¿sabe qué es? Tarsis es España. España en la Biblia aparece con varios nombres. Aparece con el nombre Tarchichi, España, y aparece con el nombre Sefará. Cuando la Biblia dice Sefará, está hablando de España. Por eso los judíos de España y Portugal se llaman sefardíes. Otros dicen sefaradita, sefardita, pero todo viene de la palabra sefará. Alemania en la Biblia aparece como Ashkenaz. Entonces, los judíos de Alemania y Rusia, y mayormente Alemania, se llaman Ashkenazíes. En este caso sería Alemania y Francia, porque en Rusia están también Ashkenazíes, pero hay uno que se llaman Lubaviches. Entonces, esos son los nombres que aparecen en la Biblia y esos nombres fueron cambiados. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos que la Biblia menciona lugares, la Biblia menciona de que el Edén, que el Edén estaba entre los ríos, estaba el Tigre, estaba el Éufrates y esos ríos, cuatro ríos. Y el Edén estaba en medio. Es interesante porque esos ríos existen y están ahí, pero cuando usted va, usted no encuentra el Edén en parte, pero los ríos que menciona la Biblia existen y están ahí. ¿Dónde están esos ríos? Están ahí en Turquía y Arabia, entre Turquía y Arabia. Ahí está, ahí están esos ríos. Pero ¿por qué no encuentra la gente, no encuentra el Edén? Porque el Edén no era solo un lugar físico, sino que era una condición y un nivel espiritual. Dice que el arca en Génesis 6 en adelante, del 6 más o menos hasta como el 8 9 por ahí, habla de que el arca se quedó, reposó en el monte Ararat. ¿Qué es el monte Ararat en la actualidad? Turquía, es Turquía. Entonces hay muchos lugares en la Biblia que existen hoy día, pero se le cambió el nombre. Pero vemos que en la misma Biblia le cambiaban el nombre. ¿Por qué?
Cuando Abraham va a Jerusalén, solo se llamaba Salem, pero había otro lugar que se llamaba Jerús. Entonces de ahí viene la combinación Jerusalén. Es como en Vallaguana, yo soy de Vallaguana. ¿Por qué se llama Vallaguana? Porque había un pueblo que se llamaba Yajá y otro Yaguana, y lo unieron, va Yaguana. Y así hay muchos lugares, inclusive acá en el país, y nombres de lugares que son combinaciones. Por ejemplo, Monte Plata. Monte Plata, la provincia donde yo pertenezco, Monte Plata, tiene principios. Habla de Montecristi y de Puerto Plata. Entonces, unieron personas que hubo guerra, hubo persecución y esa cosa. Entonces, unieron una parte de Montecristi y una parte de Puerto Plata. Entonces, ¿cómo se llama? Monte Plata, ¿ve? Montecristi con Puerto Plata conectado. En la Biblia hay otros lugares que se mencionan y fulano fue a tal lugar y fulano hizo esto. Entonces, esos lugares tienen un significado. No es solamente por bonito, no es solamente así por nada. Oye, todo lo que la Biblia especifica, todo lo que la Biblia aclara, enseña por qué es importante. Yo les explico a ustedes que el Espíritu Santo fue que inspiró, según las informaciones que tenemos, a 40 hombres de diferentes continentes, diferentes lenguas, cultura, en 3 idiomas totalmente diferentes, para que escribiera la Biblia. Entonces, dice Juan más adelante, que si se hubiesen escrito todos los hechos y los milagros que hizo Jesús, el libro no cabría en el mundo. Claro que sabemos que eso es un eufemismo, es una exageración, es una hipérbole. Ve, hipérbole es una exageración de la frase. Entonces, cuando uno analiza eso, uno dice, ven acá, todo lo que se escribió entonces es importante. Cuando la Biblia dice, salió de tal lugar y fue a tal lugar, hay que ver qué representa el lugar. Porque ¿de dónde sale Abraham? ¿De dónde sale Abraham? Abraham sale de Mesopotamia, pero Mesopotamia es el nombre griego que se le da al lugar. La palabra mesos en griego significa en medio de, entre, y la palabra pótamos en singular significa río. Por eso usted ve que la palabra, por ejemplo, hipo significa caballo. Por ejemplo, Felipe significa el que ama o le gustan los caballos. Dromo significa carretera. Una carrera de caballo, una carretera, se llama hipódromo. ¿Ve? Carrera hípica, porque es de caballo. Pótamo, río. Entonces tenemos un animal que se llama hipopótamo. Entonces, ¿qué significaría hipopótamo en griego? Caballo de río. Entonces, Abraham vivía en Mesopotamia. ¿Qué es Potamia? El plural de pótamos, que es río. Entonces, lo que dice la Biblia cuando dice que él vivía en Mesopotamia, lo que está diciendo es que él vivía entre ríos. Entre ríos. Vivía entre ríos. Entonces, cuando seguimos buscando, en otro pasaje que dice la Biblia, que él vivía en Cardea, en Ur. Pero Ur se le quedó como nombre, pero Ur no era el nombre. Ur es el significado, Ur significa ciudad. Pero se le dijo tanto así que el nombre se quedó así. Hay cosas que se dicen tanto que se quedan, pero no son así. Es como, por ejemplo, el idioma español, eso no existe. El idioma español no existe. Pero han dicho tanto español, el idioma español, yo hablo español, que se quedó así. El idioma que existe se llama castellano. Español no es un idioma, español es un gentilicio. Es una persona que vive en España, se llama español, si es masculino. Y si es femenina, se llama española, pero no es idioma. Pero se dijo mucho. Entonces, eso ha pasado también con cosas en la Biblia. No, que Abraham vivía en Mesopotamia, entre ríos. Entonces, a todo el que salía de ahí, ¿sabe cómo se le llamaba? Eber. Por eso el bisabuelo de Abraham se llama Eber. ¿Qué es un Eber? Un Eber es un migrante, uno que migra, uno que sale de un lugar a otro. ¿De dónde salían? De Mesopotamia, entre los ríos. Pero a Abraham se le llamó el primer ibrí, el primer hebreo. No se le llamó Eber, sino ibrí, pero significa lo mismo.
que es el primero que migra, porque es el primero que salió de esa localidad, de ese lugar, y dejó las tradiciones, dejó o sea, el paganismo, la idolatría, politeísmo, toda esa cosa lo dejó los ídolos. Y por eso se le dio el título del primer hebreo, pero no porque fue el primero que salió. Todo el que salía de ahí era un hebreo. Lo que pasa es que usaban otro término de la misma raíz de la palabra, que es abar, que significa pasar al otro lado, cruzar al otro lado. Bisabuelo, Eber, Abraham, Ivri. Es lo mismo el que migra, el que sale, el que cruza al otro lado. Entonces, Ur se llamaba una ciudad, pero la palabra Ur en el idioma caldeo, ¿qué significa ciudad? Pero él vivía en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, y luego ese lugar se quedó con ese nombre, ciudad. Ciudad. Eso se llama Ur, pero también significa ciudad. Entonces luego el Barán, ¿qué harán? El lugar montañoso. Porque había mucha montaña, 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 montaña. Por eso se llama así. Entonces, muchos de los lugares tenían que ver con el nombre. Mire eso, por ejemplo, la Biblia dice que los filisteos se unieron en Soco para pelear con Saúl. Entonces, cuando usted estudia ahí en Micmac y Soco, eso es fuente. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias Soco, es una palabra sinónima de espinos y cardo. Escucha eso. Dice que los filisteos se pararon en Soco, Soco, que es el lugar que produce espinos y cardos. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué produjo la tierra? Espinos y cardos. Entonces, el lugar de batalla que presentan los filisteos, ¿dónde lo presentan? Tú ves, en el lugar que tú no trabajas. En las áreas que tú no trabajas, el enemigo trabaja. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, mire lo interesante de esto. Los filisteos se pararon en Soco, en el lugar que produce espinos y cardos. El área espiritual que tú no trabajas, Satanás sí la trabaja. Y él espera que tú desocupes. Por eso es que el yoga y la meditación es tan peligrosa, porque se trata de tú vaciar tu mente. Entonces, cuando tú vacías tu mente, se vuelve una habitación. ¿Para qué? Para espíritus, seres, específicamente demonios. Entonces pueden habitar silenciosamente sin que la persona se dé cuenta. Por eso no es saludable para un cristiano. Si a alguien no le estoy diciendo que es pecado, que es del diablo, le estoy explicando el peligro que se corre con eso. Porque eso es lo que los demonios buscan. Lugares que vacíos. Pero los demonios quieren habitar lugares que humanos, humanos. Quieren habitar algo que tenga vida. Por eso dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Pero si la persona, aparte del espíritu de Dios, que es lo que ocupa el lugar del espíritu que salió, dice que si él va y la encuentra vacía, él busca, ve, siete peores que él y vuelve y habitan en ese lugar para que nadie lo saque. Entonces, la Biblia está lleno de nombres de lugares que yo no voy a durar acá. O sea, porque yo le he explicado a ustedes, señores, que esta clase es una breboca. Yo tengo ahí folletos, libros de arqueología, de geografía, pero yo no puedo traerle eso acá porque eso a mí me llevó años en una universidad. Yo traer todo eso, ¿para qué? Entonces, yo lo que hago es que yo le hago un resumen, porque ustedes lo que van a estudiar cada materia de esa un ratito, un ratito. Estamos viendo. Entonces, por eso es que tenemos esa parte que nos movemos por eso. Señores, llegó el tiempo de las preguntas y respuestas. Voy a leer los comentarios de nuevo eh, y lo vamos a dejar ahí. Y luego los otros temas le vamos a dar más rápido. Acá había otra parte. Después de otro, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpelá, ya saben lo que significa, frente a Manré, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. Así Abraham adquirió de los hijos de Het el campo y la cueva que había en él como propiedad. Entonces, luego este lugar, Manré, en lo que ustedes se preparan, ustedes saben que ahí
ahí mismo que está el monte Moriah, que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac en el monte Moriah. El nombre Moriah, escuche eso, tiene varios significados. Moriah, Moriah significa Dios es mi maestro, pero Moriah también significa Dios será provisto, Dios proveerá, proveerá. Entonces Dios le dice a Abraham que vaya a sacrificar a Isaac ahí. ¿Por qué? Porque los lugares que la Biblia señala y especifica son importantes. Por eso los judíos no pueden hacer el templo hoy, porque los judíos tienen tierra de más. ¿Y por qué no hacen el templo? Los judíos tienen el oro, tienen la plata, tienen el cobre, tienen todos los minerales, tienen el oro, la plata, los diamantes, todo. Tienen los sacerdotes, los levitas, tienen la vaca roja, tienen como 200 vacas rojas para purificar los utensilios del templo. Pero ¿por qué no hacen el templo? Porque Dios le dijo que era en un lugar específico y en ese lugar hay una meca del Islam y para hacer eso ahí hay que hacer un acuerdo con el Islam, que no creo que lo hagan, o hay que matarlos a todos los árabes. ¿Ven la importancia del lugar? Por eso no se podía sacrificar donde sea. Era el lugar que Dios escogía. Por eso hay gente también que usa eso y dice, no, que la ofrenda, yo le doy mi diezmo y me ofrenda a un pobre que lo necesita. Sienta una forma de morir, es el lugar que Dios escogió, lo dice la Biblia. En Ezequiel otro pasaje, el lugar que Dios escoja. Si usted le quería dar al pobre, al huérfano, dele de lo suyo, pero la ofrenda y el diezmo hay que llevarlo a la casa de Dios, porque es el lugar que Dios escogió. Y todo eso tiene que ver con la geografía. Por eso los judíos, cuando van a construir una sinagoga, si tienen dinero, ellos no como nosotros, compró un solar y eso tiene que llevar o sea, una estructura y un punto geográfico específico. Oye, tiene que quedar que cuando la gente ore y adore, quede inclinada hacia el este. Por eso la Iglesia Católica maneja eso más que nosotros. Y siempre la Iglesia Católica en el mundo entero cogen el este de la ciudad y la parte alta. Mira que en Higüey la basílica. La segunda basílica Vallaguana, el este. Porque por el este fue que vino el Mesías, por el este que sale la luz, por el este que viene el sol, por el este que viene el conocimiento y todo. Entonces los judíos tienen que estar seguros que cuando ellos adoran, estén con la cara hacia el este, porque hacia el este que está Jerusalén y hacia el este era que estaba el templo. Por eso es que ustedes ven a Daniel, que tiraron un edicto que nadie podía orar a otro Dios y usted lo ve en la ventana. ¿Usted cree que Daniel estaba provocando al rey, a Nabucodonosor, o a los sátrapas? No, él estaba buscando el punto de referencia para estar seguro que estaba orando hacia el templo, hacia el este. Porque Salomón le dijo a Dios que cuando alguien fuera llevado cautivo, si oraba con el frente a ese lugar, Dios lo iba a devolver a la tierra y lo iba a sacar del cautiverio. Y eso es lo que Daniel está buscando. Entonces usted lo ve que él está hacia el este y no es a lo loco. Entonces es bueno conocer muchas cosas y los lugares. Por eso usted ve que Jesús no pudo sanar al ciego en la aldea. Tuvo que sacarlo de la aldea. Y no pudo hacer muchos milagros. ¿Dónde? En Nazaret, donde él era. ¿Por qué? Porque ahí no había honra. El lugar. Hay cosas que acontecen en ciertos lugares. Por eso Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre hoy. Para Dios bendecirle y darle un hijo. Hablamos de eso un poquito. Ahí Dios no podía, porque iba a poner a Abraham que deshonrar a su papá. Y así sucesivamente. Señores, vamos, leo acá y vamos con las preguntas. Le paso a la amada. Dice acá, Raquel fue entregada a Jacob 14 años después de trabajo. Fue entregada el mismo año. No, 7 años después. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. A eso lo leí a mí. Palabra de oro, ha dicho maestro. Según lo dicho, en tu intervención, que Adán y Eva están sepultados de Macpela junto con Abraham y Sara y Jacob. Es donde está ubicado geográficamente. No, no necesariamente. No, porque el jardín del Edén, recuerda que el jardín del Edén
Adán y Eva lo echaron fuera, tanto en la parte física como espiritual. Recuerde que el Edén estaba entre Arabia y Turquía, y acá estamos en otro lugar, acá estamos ya en lo que es la tierra de Israel, no Arabia ni Turquía, no es el mismo lugar. Dice acá, dice, maestro, por favor, quiero que me responda una pregunta sobre el matrimonio antes de terminar la clase, no quiero seguir en esa duda por años, ¿no? Bueno, recuerden, yo estoy respondiendo acá a lo que escriben algunas cosas, pero la idea es que las preguntas sean concernientes a la clase. ¿Comprende? Porque si no se desvirtúa mucho y a veces se entran en debate, disputa y esas cosas de otro tema. Dice una pregunta, ¿qué es y cómo se pronuncia? Ah, chajá, chajá, con J fuerte española, que tiene que ver con una postración de adorar, chajá, que también tiene una similitud o parentesco con baraj. Yo digo que baraj es arrodillarse y chajá es postrarse, no de rodillas, sino rendido por completo. Maestro, según el Señor Jesús, ese lo dijo Salomón. No, no, es que el diezmo no es para que usted haga lo que usted quiera. El diezmo, hay una persona a la cual se le debe llevar y esa persona, aunque no es el tema, pero estamos hablando de lugares, esa persona encargada tiene que darle el uso correspondiente. Si él no se lo da, ya él dice, maestro, según el Señor Jesús, hay que seguir diezmando, no, porque ya el templo no está. Es que, mire, señores, el diezmo no tiene que ver con templo, ni con levita, nada de eso. Abraham diezmaba. Mira, Caín y Abel diezmaba. Y usted va a decir, no, pero la Biblia no dice que diezmaba, dice que trajeron ofrenda. Sí, pero dice que trajeron primicia. Y todo eso va de la mano. Donde hay primicia, hay ofrenda. Estamos viendo y va conectado. Aparte de eso, la Biblia dice luego que Abraham diezmaba, Jacob diezmaba, no existían los levitas, no existía el tabernáculo, no existía el templo, no existía nada de eso, o sea que eso no tiene que ver nada con eso. Son excusas que a veces uno busca porque uno escucha gente que no quieren diezmar y se buscan esa excusa, no, que ya no hay templo. Ajá, pero yo te voy a buscar en la Biblia, cuando Abraham diezmaba y Jacob había templo, no había. Entonces eso no tiene que ver con eso. Luego el templo, primero el tabernáculo, fue un lugar que Dios escogió, luego el templo. Pero eso no era por eso, porque se hacía antes. Los diezmos de Abraham y Jacob eran por agradecimiento y revelación. Ahora, si usted no tiene agradecimiento ni revelación, usted me dice, ah, no, ya yo no tengo que diezmar porque yo, pero no me hablen de templo, de tabernáculo, que Abraham y Jacob diezmaban y el templo y el tabernáculo vinieron cientos de años, unos 500 años después de eso. Estamos viendo, muy lejos de ahí. Y se diezmaba. Entonces dice, se debe pagar el diezmo en este tiempo. Ya le expliqué. Oye, si nos vamos a la realidad, hay que dar más el diezmo en este tiempo que antes. Porque antes no habían sillas en los templos, no había electricidad, no habían instrumentos de música, no se pagaba luz, agua, cable, todo eso, porque el diezmo era para eso. El diezmo era para que los levitas, cuando ya existía el tabernáculo y el templo, se le dio a los levitas para que no hubieran, ellos no se dedicaran a trabajar. Y ahora en la actualidad hay muchísimos pastores que tienen que trabajar porque si no se mueren de hambre. Pero la idea era que el pastor no se desenfocara, que el sacerdote, que era el pastor ahora, en ese tiempo era el sacerdote, los levitas, que no se desenfocaran del servicio a Dios. Que no dijeran de que no, yo no voy a adorar porque estoy cansado, llegué tarde del trabajo. Eso era. Y luego otra parte del diezmo era para las necesidades del tabernáculo, luego el templo y personas pobres, ancianos y todo eso. Entonces, en la actualidad tenemos todo eso y un poquito más. Si nos vamos a la realidad del motivo por qué y para qué era el diezmo, ahora habría que dar el 20. Seguimos acá. Dice acá, por eso dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Como usted bien dice, no había honra en Nazaret. Ajá. Dice, buenas noches, bendiciones para todos. Escucho a muchos cristianos que dicen que ya no se debe diezmar, que eso era en el Antiguo Testamento. Se agarran de eso para no dar diezmo. Es que realmente el diezmo, la Biblia muestra que eso tiene que ver con el corazón.
lo que es el diezmo, la ofrenda, el dar. Eso, mira, una persona que no va a diezmar, tú le puedes buscar todos los versículos del mundo. Mientras más versículos le busques, menos va a diezmar. Y a una persona que va a diezmar, tú no tienes que buscarle ningún versículo, porque eso tiene que ver con la actitud, el corazón, el agradecimiento, la revelación, son muchas cosas ahí. O sea, que eso no tiene que ver con eso. Yo tengo amigos que se convierten y al otro día me dice, varón, ¿dónde llevo el diezmo? Güey? Y yo tengo cristianos que yo le he buscado 1000 versículos y no diezman, porque eso no tiene que ver con versículos. Eso está muy lejos de ahí, eso está aquí, mire, ahí, ahí. Así es, por eso yo no me gusta mucho hablarle a la gente. Cuando alguien me pregunta, varón, venga acá el diezmo, yo lo estudio, yo le digo al Espíritu que me revele, le digo, ven acá, tú me preguntas porque tú no lo quieres dar o qué. Si tú no lo quieres dar, no lo dé. Yo no te voy ni a explicar nada, se lo digo así con amor, no le hablo mal, porque tú no lo vas a dar aunque yo te diga, si yo te digo, yo lo que te voy a condenar más y tú te vas a condenar más, en el sentido de que tú no lo vas a hacer de ninguna manera. O sea, que tú no quieres una explicación en la mayoría de los casos real. Tú quieres un apoyo, que yo te diga que no, que tú no lo quieres dar y eso es lo que tú quieres escuchar en la mayoría de los casos. Señores, acá le dejo a la amada. Solo nos quedan 12 minutos. Realmente la clase es más corta y yo la he extendido porque son pocas clases. Yo duro meses dando esto, yo le expliqué. Entonces me dijeron, no, vamos a hacer un seminario, ve, para no alargarlo, para que ustedes no se cansen, también por el costo, por muchísimas cosas, por el tiempo. Entonces, la idea era de 7:30, de 7 a 8:30. Y él me dijo, usted la puede alargar hasta las 9, mira ahí. Le estamos dando hasta las 9. Adelante, la moderadora. Amén. Dios le bendiga mucho. El Señor les guarde. Bendecimos al Señor. Hemos sido edificados en gran manera, hablando acerca de esta geografía, esos lugares que hablan acerca del cambio de destino. Maestro, por favor, me confirma si va a responder alguna pregunta o si ya oramos para ser despedidos, porque entiendo que ya todas las preguntas han sido respondidas a través del chat. Está muteado, maestro. No la escuché. ¿Puede abrir el micrófono? Bueno, realmente quedan 10 minutos. Ahí dos personas, dos o tres personas pueden hacer preguntas que tengan que ver con la geografía, con la clase, para no desvirtuar mucho el tema, por favor. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a responder la pregunta a tres personas que tengan que ver con el tema de geografía que tratamos en el día de hoy. Entonces, vamos a ver quién tiene la mano levantada. Bueno, no veo a nadie con la... Bueno, Domingo Rodríguez, adelante, le voy a abrir el micrófono para que abra y luego Santos, para que habilite, por favor. Le voy a solicitar que abra su micrófono, Domingo. No lo logro ver, deme un momento. ¿Es Domingo Florentino o Domingo Rodríguez? Vuelve a escribir por el chat, por favor. Domingo Rodríguez. Dice Edilio Castro, en verdad todas las preguntas fueron respondidas a través del chat. Acabo de aclarar lo de LD en el sitio espiritual. Ah, bueno, si le puedo explicar eso, en lo que la persona puede abrir el micrófono cuando lo pueda, porque a veces se le dificulta, a veces el dispositivo no quiere o algo. Pues bien, mire, LD, le explico de nuevo. Esa, esa parte. No LD, hable, yo le doy. ya abrieron, creo. Ahí se escuchó. Adelante, Domingo. Bueno, maestro, ¿cómo es lo que es Ok, Domingo? acá preguntan el Edén. El Edén realmente es un lugar, era un lugar físico, porque habla de los ríos, el Tigre y el Éufrates, pero tenía que ver también con un nivel espiritual. Una vez que Adán y Eva pecan, Dios lo echa del Edén, de la delicia. Entonces, ese lugar como tal ya no existe
porque ese lugar se puede apreciar solo en un nivel espiritual. No sé si me expliqué, en un nivel espiritual. Por ejemplo, mira ahora mismo. Ahora mismo aquí hay ángeles que están acá conmigo acá, pero yo no lo disfruto ni lo veo porque no estoy en ese nivel espiritual que me permite ahora mismo actualmente interactuar con ellos. Entonces, eso mismo pasa con el Edén. El Edén, para tú entrar al verdadero Edén, tú tienes que elevarte en un nivel espiritual para tú poder disfrutar de eso. Entonces, aunque tú vayas a ese lugar geográfico que habla del río, el Éufrates, del Tigris, que están ahí entre Turquía y Arabia, tú no vas a ver el Edén, porque tú tienes que elevarte al nivel espiritual. Entonces tú te elevas a ese nivel espiritual y tú lo vas a disfrutar y lo vas a ver, pero tiene que ver con el nivel espiritual para que puedas disfrutarlo y verlo. Por eso es que la gente dice, pero acá, ¿y dónde estaba el Edén? Tú no lo vas a ver. Tú tienes que entrar en un nivel espiritual para poder verlo. Y eso es lo que pasa. ¿Me escucha, maestro? Sí, Sí, le quiero hacer una pregunta. Muy edificante este diplomado para mí. Que Dios lo siga usando. Yo quiero que usted me aclare. Cuando Jesús estuvo hablando con la samaritana, que le habló de los 5 maridos que ha tenido y que el que tiene ahora uno de ellos y que el otro. Algunos estudiosos de la Sagrada Escritura dicen que eso eran 5 dioses, de cual Jesús le hablaba, que no era de 5 maridos, literalmente hablando, humanamente hablando, sino de dioses. Acláreme eso y dígame su punto de vista. Quiero estar más edificado en lo bueno, que he creído, por bueno, favor. si usted le dijeron que eran maridos, le dijeron la verdad. Y si le dijeron que eran dioses, también le dijeron la verdad. Cuando usted mira el pasaje de Jesús, Jesús está hablando en un nivel espiritual. O sea, Jesús está hablando de dioses, pero la mujer samaritana está hablando en un nivel natural, físico, literal. Entonces, Jesús todo lo lleva al plano espiritual y ya todo lo lleva al plano natural. Entonces, las dos cosas son reales. Cuando Jesús le dice, si tú supieras quién es el que habla contigo y te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría agua y no tendría sed jamás. Ve, Jesús está hablando en el mundo espiritual. Jesús no está hablando de tomar agua. La persona tiene que tomar agua, si no se deshidratan y se mueren. Pero la mujer lo lleva literalmente al plano físico y dice, el pozo es hondo, tú no tienes con qué sacarla. Ve, y le dice más adelante, dame de esa agua. Ve, para que yo no tenga que volver al pozo a sacarla. Ve, que ella no está entendiendo nada espiritual. Pero Jesús no está hablando nada físico, todo espiritual. Y ella está hablando todo físico, nada espiritual. Entonces en un momento Jesús le dice, ve y busca a tu marido y ven acá. Entonces, Jesús le está hablando en términos físico y espiritual, en este caso. Entonces, ella habla solo en el término físico y le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Realmente esa mujer había tenido 5 maridos y el que tenía no se habían casado. Entonces, para el judío, hasta que no celebran la boda y se meten debajo de la jupá, no es su marido, aunque legalmente están casados. Es como nosotros que nos casamos por el civil y luego hacemos la boda. El judío, aunque esté en este caso, que era una ketubá, que era un acto legal matrimonial, aunque estaba casado con los 2 testigos, que es lo que nosotros llamamos los padrinos de la boda, y se firmó y se selló todo, hasta que no celebran la boda, no es su marido. Y por eso Jesús dice, y el que ahora tiene no es tu marido. Nosotros, como tenemos una mente occidental y morbosa, nosotros creemos que la mujer era prostituta, que la mujer era infiel, que vivía con un hombre ajeno, porque eso es lo que uno ve en la telenovela y vive a diario de este lado, pero no está hablando nada de eso. Era que la mujer se había casado y los maridos morían. En aquellos tiempos era muy fácil que un hombre muriera, porque si había guerra, si había asedio, muchísimas cosas. Entonces la mujer nunca dice en la Biblia que tuvo 5 maridos juntos, pero los maridos eran los dioses, porque los samaritanos, cuando usted estudia la vida samaritana, los samaritanos habían adoptado los dioses de todas las naciones que lo hicieron esclavo. Entonces esa mujer representaba a Samaria, su vida era Samaria. Entonces lo que ella vivió y estaba viviendo y le pasaba era lo mismo que le había pasado a la nación. Por eso ella está hablando literal, que realmente ella había tenido los 5 maridos, el que tenía no se había casado, pero Jesús también le está hablando de los dioses, que eran las naciones que habían llevado cautivo a los samaritanos y ellos literalmente adoptaban los dioses. Inclusive yo tengo estudios de eso que te menciono hasta cuáles son los dioses, pero acá el tiempo no da. Estamos viendo, entonces las dos cosas son reales.
depende del nivel que tú lo interpretes. Es como cuando Jesús dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre. Jesús no está hablando de eso. Pero mucha gente lo interpretó, oye, ¿cómo vamos a comer su carne? Está loco. Pero eso no está hablando de que lo picaran en picadillo, que hicieran una parrillada, no. Pero hubo gente que lo interpretó así, pero él no está hablando de eso. Entonces la mujer samaritana lo interpretaba literal. Y había una verdad literal en ella, su vida. Pero Jesús está hablando espiritual, de términos espirituales y de dioses. Porque la palabra Baal significa Señor Dios, pero también significa marido. Y la palabra Baalim significa maridos, pero también significa dioses en hebreo. Y señores y otras cosas. Y para dar la conclusión a ese punto, ustedes ven que en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 5, hay un paralítico que es conocido como el paralítico de Betesda. Dice que tenía 38 años ahí. ¿Sabe qué representaba ese paralítico? A la nación completa de Israel, que tenía 38 años donde no había profecía mesiánica, lo que la teología llama los 400 años de silencio. Entonces, ese paralítico representaba a Israel 400 años esperando el milagro por un lugar que no era. Por eso que cuando Jesús viene, ellos no lo reciben. El paralítico estaba esperando el milagro del movimiento del agua y no era de ahí, era del Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, así como la mujer samaritana representaba a Samaria, así mismo el paralítico representaba a Israel, a Jerusalén y todo eso. Lo único que no hay mucho tiempo, ustedes le expliqué que uno da pincelada. Entonces, ya si se fue el tiempo, amada, ya pueden realmente. Muchas gracias. Bueno, ya solamente nos quedan 2 minutos, así que ya no tenemos más el espacio para responder preguntas. Y no se queden con las inquietudes, la pueden anotar, enviarla por el grupo, también pueden enviar a mi chat del Instituto Bíblico, entonces así se la hacemos llegar al maestro y en la próxima clase vamos a responder para no abusar de su tiempo. Antes que nada, yo les voy a solicitar, por favor, que enciendan su cámara para nosotros hacer una captura de evidencia de las clases, por favor. Y luego vamos a Dios le bendiga a todos desde Curazao. Hey, Curazao. Gracias. Disculpe, amada Lizani, hay una pregunta ahí, pero la vamos a responder al principio de la próxima clase. Ya yo la leí, una pregunta que hacen de Jacob y Moisés. Corre, Manuel. Lo voy a dejar para la próxima clase. Arabi. para Ay. que el Señor pues nos permita seguir siendo edificado a través de este diplomado y además los demás cursos que se van a estar impartiendo a través del instituto. Padre, te bendecimos, Señor, adoramos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el Maestro Espíritu Santo que tú has traído para que nosotros seamos edificados en gran manera. Padre, cada persona que tuvo participación, los que van a ver el audio más adelante, Señor, pedimos que tú añadas bendición a nuestras vidas, que sigas poniendo, Señor, el deseo, Dios mío, de seguir profundizando en tu palabra, pero sobre todo, Señor, crecer en humildad, crecer, Dios mío, en la búsqueda continua de la comunión contigo. Despídenos, Dios mío, en esta hora bajo la comunión. Padre, Que te iba a preguntar que tú habías dicho que amén y amén. Dios yo le había hablado que tú ibas guarde. a hablar de Dios bendiga, buenas noches, Pastor Morillo. Bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos. todos. Bye. Amén, amén. Dios bendiga igual.